No digo que hacer trading de noticias sea fácil, porque hay que tener muy buena lectura de datos y hay que venir con una preparación previa, ¿de acuerdo? Esto no es si sale el dato rojo te metes en corto y si es en verde te metes en largo. Por una parte, pues ideas macroeconómicas, ideas fundamentales a largo plazo no se pueden aprovechar en futuros, entonces es puramente prácticamente técnico o bueno, operar noticias o datos de alta reacción. En swing, una vez ejecutas la idea fundamental a través de la dirección que tú has analizado, tienes que estar más pendiente de todos los eventos que van sucediendo como van sucediendo. Mientras que el trading intradiano. Total. El intradía es el momento y ya está. Pero este año he ganado más con las inversiones que con el trading. Okay. Es trading igual, porque es position trading, ¿de acuerdo? Pero yo lo veo más como una inversión. El camino del trading es muy jodido. Es una persona que lo pasa muy mal. No desesperéis, sobre todo antes de hacer algo, hacerlo con cabeza. Gracias a la alianza que tenemos con la empresa de fondeo FTT Funded, les tenemos un descuento muy especial a todos ustedes, oyentes de este canal, de un 40% de descuento en todos los challenges de esta empresa. Así que ahí lo tienen con el código Segmento40. Ahora sí, seguimos con el episodio. Muy buenas traders, bienvenidos a otro episodio de Segmento del Trader. Nuevamente aquí estamos con Edgar Trades, ya ha sido invitado previamente, habló en el capítulo anterior de cómo ha sido su proceso emprendiendo en el mercado de trading de futuros y vamos a ver cómo ha seguido de aquí en adelante. Así que Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. A ver, la verdad que llevo poco. Todavía llevo poco porque ha pasado un mes y medio, ¿no? Más Algo o menos así. desde que hicimos el podcast. Y bueno, la verdad que no ha sido como me esperaba. Ujú. ¿Vale? Ya dije que hice una inversión inicial, puse un bankroll de $2.000, Sí. que en este caso el bankroll pues sería como en el póker, ¿no? Del dinero que dispones para empezar a jugar, que en este caso sería tradear. Y me puse un presupuesto de $2.000 de bankroll para empezar con todo el tema de los futuros. Creo que justamente de lo que hablemos en el último podcast, que lo importante en los traders, en este caso de fondeos, es estudiar muy bien las prop. Esta vez me lo salté un poco. ¿Y por qué razón? Porque tendría que haber estudiado un poquito más todo el mercado de futuros y ver qué empresas podría rentabilizar más con las estrategias que tengo y de la manera que quería rentabilizarlo. Ujú. ¿Vale? Esto sucedió porque, bueno, lo hice con Top Step, Vale. ¿vale? Para empezar, que ahora, pues, bueno, tienen varias plataformas, ¿no? Yo principalmente usé la de Top Step X, que tienen ahora, aunque sé que anteriormente tenían Tradebait, que esto también es por lo que ahora me he pasado a otra empresa. Y la verdad que el proceso no ha sido tampoco como esperaba, porque lo bueno es que ya he rentabilizado Los 2000. los 2.000, Ah, ok. ¿vale? Lo que pasa es que no le voy a sacar tanto margen como yo pensaba, creo, o de momento, porque no sé aún, porque aún me quedan cuentas, ¿no? Entonces el proceso pues fue muy rápido. Ya dije que nunca me había fondeado con $500.000 tan rápido, porque al final hice una compra de 22 o 23 cuentas para sacar 10. ¿De 50.000? De 50.000 todas. Sí que es verdad que en Top Step pues puedes tener 5 cuentas activas, ¿de acuerdo? No puedes tener más de 5. O sea, no puedes tener... Pues, tú puedes tener muchas fondeadas, las que quieras, pero activas solo 5. Vale. Y cuando quemas una, pues tienes ahí pues a la espera de las que hayas pasado para poderlas activar, pagar el fee de activación, ¿no? Y seguir operando. ¿Y no pasa nada mientras no las estás operando? ¿No tiene No se pierden. activación? O sea, si tienes 5 pagadas, es decir, si tú has pagado el fee de 5, o sea, tienes 30 días para pagar el fee de activación. Vale. Que en este caso las de 50 no sé si son $140 aproximadamente, ¿vale? Pero una vez has pagado las 5 y no puedes tener más de 5, las otras se te quedan hasta que las actives. Ok. Sin ningún problema. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tuve en cuenta, porque mi estrategia en un principio iba a ser pasar el máximo de cuentas posibles lo más rápido posible. Aquí es verdad que la estadística me jugó una mala pasada también, y es que tiene la regla de consistencia del 50%, que esto sí que me lo estudié y me lo miré, y para pasar una cuenta, pues como mínimo necesitas 2 días. ¿Vale? Entonces yo arriesgaba el máximo drawdown de la cuenta para pasar la cuenta, es decir, arriesgaba 2.000, que tienen las cuentas de 50, para hacer los 1.500 un día y los 1.500 otros. Ok. ¿Vale? Entonces yo esperaba que con un tipo de estrategia, más o menos con el 50% de win ratio, con ratios de 1 a 1, 1 y
poco aproximadamente, pues podría pasar el 50% de las cuentas. Principal error, porque claro, aunque sí que sistemáticamente tengo una manera de poner break-even, ¿vale? En este tipo de cuentas hubo algunas malas rachas en las que pues acertaba un día, pero luego el día siguiente fallaba. ¿Y qué más la cuenta igual? Porque el drawdown te sube, ¿no? Porque el drawdown te sube. Vale. Vale, entonces, claro, ahí la estadística se me rompió un poco, ¿vale? De todo se aprende. ¿No lo habías quizás tenido en cuenta desde el inicio eso? Sí lo había tenido en cuenta, lo que no pensaba que tuviera una racha... aquí justamente viene la varianza, ¿vale? Y es que justamente tuve una racha muy positiva para pasar como la primera... No es que sean fases, pero para hacer el primer 50%, ¿vale? Y justamente cuando ya había pasado casi el 50, o sea, casi todos los 50% de las primeras cuentas, la segunda ronda te vino el drawdown. me vino el drawdown, ¿vale? Cuando no hubiera pasado nada si el drawdown me hubiera venido al principio. Claro, exacto. ¿Vale? O porque quemas la cuenta y ya está, compras otra. Sí, total. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, bueno, bien, nada que objetar. El problema fue cuando empecé a retirar. Ok. ¿Vale? Porque para los retiros yo entendía, ¿vale? Que el daily drawdown en este caso pues te va subiendo según los beneficios que tú vas haciendo, pero yo tenía entendido, fallo muy grave por mi parte, para que veáis que pues yo también me animé muy rápido, voy a empezar con futuros, corre, vamos a comprar cuentas, a ver qué pasa, porque quería probar la experiencia en este caso, pero sí que es verdad que solo dejan retirar el 50% de las ganancias. ¿Siempre? Sí. Bueno, no, hasta que haces 4 retiros, creo, no me acuerdo ahora, ¿vale? Porque mi intención tampoco era hacer 4 retiros de la misma cuenta, ¿vale? Mi intención era hacer el retiro y quemar la cuenta automáticamente. Y esto me rompió muchísimo la esperanza matemática en este caso, ¿vale? Porque, claro, yo aquí lo que tenía pensado es decir, bueno, te piden como mínimo en el dashboard antiguo, ahora lo han cambiado, pero te pedían 5 días de profit de 200. ¿Vale? Entonces yo digo, bueno, pues si consigo hacer entre una media entre 600 y $1.200 por cuenta, ¿vale? Porque habrá alguna que pues ganes, pierdas y demás, digo, bueno, pues 5 cuentas a $600 de media, recupero la inversión de los 2.000. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que solo te dejan retirar la mitad. Y ahí se me rompió muchísimo todo lo que yo tenía como pensado en un inicio. Pero dije, bueno, tampoco pasa nada porque tengo 10 cuentas, entonces hay manera de rentabilizarlo. Vale, en este caso viene lo siguiente. 4 de las 5 cuentas que tenía activas, ¿vale? Les conseguí hacer un retiro entre 400 y 500 de media y con eso pues ya había recuperado unos $1.600, 1.400 aproximadamente. Y bueno, pues como luego vi el tema de la regla esta, con una cuenta dije, hay una cuenta porque luego no hay regla de consistencia una vez pasado el challenge. Ok. ¿Vale? Entonces dije, vale, tengo que conseguir de alguna manera en una cuenta meter un pelotazo. Bueno, un pelotazo no, simplemente la misma operativa pero con un riesgo mucho mayor. ¿Para qué? ¿Para que te rente superar los 2.000 o qué? Claro, para al menos recuperar la inversión. Ok. Entonces, haciendo eso, palmé 3 cuentas, ¿vale? Y en la cuarta sí que le conseguí hacer un retiro de $2.600. ¿Cuánto? De 2.600. 2.600 sumado a los otros 1.000 y pico que ya tenías. Sí, exacto. Vale. Pero solo te dejan retirar la mitad. Vale. Ok. ¿Vale? Entonces ahí fue, palmé 3 cuentas, me quedaban 7, ¿vale? En una conseguí retirar, pues eso, unos 1.200 aproximadamente, no me acuerdo, 1.260 y algo, que lo subí en Instagram y demás. Y bueno, aquí viene lo otro, ¿no? Entonces me quedan un total de 5 cuentas a día de hoy, que esto vamos a explicarlo un poquito. Pero sí que es verdad que estas 3 cuentas quemadas explico un poco el significado y es que yo arriesgué el máximo drawdown diario, ¿vale? Para hacerle un 1 a 1, es decir, quemar 2.000 para hacer 2.000 y luego los siguientes 4 días solo arriesgar 200 para ganar 200. Okay. Para pasar los 5 días de al menos 200 de profit. Yo pensaba que había un 50, luego que había regla de consistencia una vez pasadas, pero top step no. Entonces tuve que amoldar la idea que yo tenía, ¿no? Amoldarla de otra manera para poder al menos recuperar la inversión. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya estoy en beneficio
A día de hoy tengo 2 cuentas más para el retiro de unos $400 y tengo otras 3 cuentas que 2 están en drawdown y otra va en positivo. Cuando hice la inversión, en un principio yo pensaba hacer un ROI de por 2x. Es decir, Sacarle 4.000. sacarle 4.000. ¿Vale? Entonces tener otra vez el bankroll de los 2.000 y 2.000 de beneficio. Eso es lo que en un principio había pensado. ¿Puedo conseguirlo a día de hoy? Vale, me faltan $1.600, una cosa así, aproximadamente. Pero bueno, me quedan esas cuentas. Ok. Vale, entonces todo dependerá de Cómo te vaya ahora con estas sí, cuentas. de cómo vaya todo con estas cuentas. Si no, pues habrán sido 2 meses prácticamente para ganar menos de $1.000. Espero Sí. que no sea así. ¿Vale? Entonces... Vale, perdón. Entonces, a partir de eso, pues empecé a indagar un poquito más, ¿vale? Y miré otras compañías como Tradify o Apex, etcétera. Entonces he cogido diferentes empresas de fondeo y he probado con el tracker que regalé aquí, ¿vale? Que es lo bueno también, que no solo puedes ver no puedes hacer un traqueo total de todas las cuentas de fondeo, sino que aparte puedes seleccionar con qué empresa de fondeo. Exacto. ¿Vale? Entonces, de esta manera, pues voy a hacer más o menos, voy a destinar un bankroll similar en todas las prop firms, en este caso de futuros, que vea que puedo adoptar una estrategia para sacarle rentabilidad gracias al riesgo asimétrico. Y ahora estoy con Apex, ¿vale? Probando Tradeoid, que no lo había usado nunca. La verdad que es muy intuitivo y funciona bastante bien, aunque me faltan algunas cosas todavía. Pues se puede conectar a TradingView y puedes operar directamente desde TradingView. Y la verdad que hay que aprovechar justamente lo que dije la última vez. Hay que hacer un estudio, hay que aprovechar cuando salen buenos descuentos, que justamente ahora estos 3 días hay como un 90%, una cosa así. Un 90. Sí. Wow. Sí que hay fee de activación luego, que se paga caro, a un $90 o $100 y pico, no me acuerdo cuánto, pero sí que las cuentas de 50K están a $18 En Apex. en Apex. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, he visto, primero me he informado porque había mucha gente que me decía, no, pues que Apex no paga, Apex no sé qué. Yo, por lo que he visto, la gente retira normal y está haciendo las cosas normal. Aparte, las empresas de futuros pues, están más reguladas, ¿vale? Y pues he empezado con esto de Apex. Entonces, con Apex, lo bueno es que el bankroll, para empezar, va a tener que ser de muchísimo menos. Sí. Porque el top este me costaban $50 o 40 y pico largos, ¿vale? Ahora no subió el precio en el dashboard nuevo, creo, al menos a mí me aparece más, a no ser que haya algún código. Lo que pasa es que no quiero probar ahora con Apex en vez de con Top Step. Y bueno, la verdad es que ya para empezar la inversión inicial son 180 por 2, que en este caso son 360. Son $360 para tener 20 cuentas Claro. de 50. O sea, 1 millón en challenge. Sí, Claro. 1 millón en challenge por $360, aunque luego tendrías que pagar el fee de activación, ¿no? Claro, pero solo de las que logres pasar. De las que logres pasar. Si claro. no, solo $18. Total, pero luego que sacas digamos que pasas la fase, tú sí, en esta sí que tienes que sacar un colchón, ¿no? En la de Apex, para poder retirar, ¿no? Ok. ¿Cómo En es? Apex sí que te dejan retirar el 100% de las ganancias, aunque quemes la cuenta. Pero creo que tienes que llegar a partir de 52.600 o algo así. No. ¿No? ¿Desde 50.000 para arriba? Sí. ¿Apenas la sacas? Apenas la sacas. Lo que pasa es que aquí hay matices, ¿vale? Por ejemplo, en este caso Apex tiene más días para pasar el challenge, Sí. ¿vale? Tiene como los días profits no tienen que ser tan altos, de 200, que es poco para una cuenta de 50, pero sí que es verdad que tiene más días. Y Vale. luego sí, o sea, esta empresa no tiene regla de consistencia en lo que es el examen, pero sí tiene regla de consistencia una vez la pasas. Al revés que las otras. Al revés que Top Step. Ujú. Entonces, la regla de consistencia es un 30%. Bueno, y son 8 días, si no me equivoco. Bueno, son más días. 8. ¿Vale? Son más Sí. días. Por lo que he estado informándome, son más días. Entonces, aquí sí que lo que voy a tratar... Aquí la estrategia es hacer los 8 días, intentar acabar en profit. Y si acabo en 2.000, aunque queme la cuenta, sacas 2.000 porque es que el retiro es entero, es del 100%. Entonces cambian mucho los números. Porque las otras cuentas tienes que seguir siendo consistente y seguir retirando dinero varias veces. Aquí no, aquí puedes hacer el retiro del 100% y puedes quemar la cuenta sin ningún problema.
Entonces eso pues aumenta bastante la esperanza matemática de recuperar el bankroll o la inversión inicial. Y voy a probar a ver la experiencia, a ver qué tal o qué distinta es, porque para empezar la inversión inicial es bastante menor. Pasas de una inversión de unos $1.000 a solo 360. Es un pico bastante importante. Y luego, aunque pueda ser un poquito más complicado retirar, que yo no pienso que sea más complicado retirar, de hecho pienso que es menos. ¿Por qué? Por lo que voy a explicar ahora. Y es justamente porque en Topest te piden 5 días de negociación, ¿no? Pero con un profit de $200. Cada día ganador tiene que ser mínimo 200. Ajá. Vale. Aquí la regla de consistencia es el 30%, ¿no? Pero que eso también es complicado, pero cuantos más días de negociación tengas, más probable es que se acerque al 30%. Vale. Si no, a lo mejor tienes que hacerle algunos días más o lo que sea, ¿no? Pero en este caso, como para que te contabilice los días, me parece que son $50, si no me equivoco, o es menos, tú puedes meter una operación y cuando te va corriendo en positivo, el break-even pueden ser $50. Vale. Vale, entonces relativamente es más fácil llegar a los días de negociación, al menos con la estrategia que tengo, ¿vale? Es más fácil. Lo que pasa es que tengo que ver luego el tema del 30% de la consistencia, porque es complicado llegar a un 30% de consistencia si, por ejemplo, un día le haces $1.000 Sí. y otros 4 días le haces un break-even de 50 solo, un break-even positivo, y luego hay 2 días que pierdes la ganancia. Entonces ahí se tendrá que jugar con la varianza de lo que serían los porcentajes que te piden para hacer la consistencia. Entonces ahí es más discrecional, no sé cómo lo voy a hacer exactamente, pero básicamente será eso. ¿Vale? Será pues según vaya viendo los profits que voy haciendo, que ya digo que tampoco tendría que ser muy complicado llegar a una consistencia del 30%, porque todos los profits que voy a hacer son lo mismo. Vale. O sea, no van a ir a puntos de liquidez o según mi estrategia, sino que van a ir fijos, ¿vale? Con un ratio de 1.5 o 1 a 1 y van a ir fijos. El problema será las veces que me salten break-even con los 50, que sí me sumará al día de negociación, pero me baje muchísimo el tema de la consistencia. Sí. Ese será el principal problema. Y es un poquito como la evolución que he tenido. Sí que es verdad que desde que he tenido esta experiencia con Topstep y también con tantas cuentas y que el dashboard de Topstep tarda mucho en cargar, que luego también es verdad que la plataforma de trading, al menos en Topstep X, es una puta basura. Porque, claro, cuando tienes tantas cuentas, incluso porque tú tienes las 5 live activas, ¿no? Que son las express, y luego tienes como varias que aún pues, te has comprado, ¿no? Y quieres pasar los challenges. ¿Qué pasa? Que tarda mucho en actualizarse. ¿Vale? Y en mi navegador, si no es otro navegador o desde el portátil o desde otro lado, como que se carga todo el rato el mismo gráfico, como la misma cuenta. Vale. Y luego cuando pasas de una cuenta a otra, ¿vale? Por ejemplo, cuando pasas de la Express 5009-276 a la 34, ¿vale? Tarda en cargar y a veces te pone como, imagínate que en una he hecho 200 de profit y la he cerrado, ¿vale? Y a lo mejor paso a otra cuenta y luego cuando paso a otra cuenta no se ha cargado aún que ya he hecho los 200 de profit en esa cuenta. Ah, ok. ¿Pero cómo te perjudica eso? Cuando tienes muchas cuentas y quieres hacer muchas operaciones al día o quieres hacer, porque yo lo que intentaba aquí es como mínimo un trade por día, tanto si era positivo, si era negativo pues paraba y si era positivo pues lo dejaba en 200 o 400. Vale. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Tú a lo mejor haces profit en una, pasas a otra express rápido para buscar otra operación o para buscar otra entrada y no te marca que ya has hecho los 200 de profit. Cuando en verdad ya pues ese mismo día en apertura de Sydney del día anterior ya le hiciste el profit y no te aparece. Vale. Vale, así que tienes... Te digo porque esto me costó dinero. ¿Vale? Porque esto me costó dinero porque yo justamente había hecho un profit en apertura de Tokio en el Nikkei el día antes, que era el mismo día, ¿vale? Y pues le había hecho $500 de profit y le quemé 200 así por la cara porque no me aparecía que tuviera profit esa cuenta, Claro. para cambiar rápido de cuenta. Entonces, bueno, pues me costó $100 porque como te dejan retirar la mitad de las ganancias.
Entonces, hay que ser cauteloso con eso, hay que tener cuidado con eso, con Tradeovate y el tema de las cuentas en TradingView, por lo que he visto, se actualiza mucho más rápido, puedes cambiar entre cuentas rápido. No tienes ese problema ni con el dashboard de carga, ni con lo que sería la plataforma de trading. Entonces, cuando tienes tantas cuentas y buscas al final aprovechar algún edge que tenga alguna estrategia mecánica, hay que tener en cuenta con eso, con pasar rápido de una cuenta a otra, ver lo que has hecho en cada cuenta y demás. Sobre todo cuando haces scalping. ¿Vale? Porque cuando haces scalping, pues es lo que te digo, cambias de cuenta y no te aparecen las ganancias. Entonces, este ha sido un poco el proceso. Y quiero ver con Apex, porque Apex sí que el tema del copy es bastante sencillo también. Bueno, no digo que en TopStep sea complicado, pero es mucho más intuitivo. Y luego en Apex puedes tener 20 cuentas a la vez. Sí. O sea, no puedes tener 5, puedes tener 20. ¿Vale? Entonces, diversificado en 5 copies distintos de 4 cuentas, la idea con Apex es... parece una locura, ¿no? Decirlo así, pero tener 20 cuentas de 50 y tener copiadoras de 4 en 4. O sea, estar fondeado con 1 millón en capital de fondeo. Sí. Y tener de 250.000. Exacto. Repartido así. Sí. Claro. Ir, no sé, un día una cuenta, otro día la otra o así. O una operación. Por cada conglomerado de 4. Claro. Ok. ¿Y cuáles son tus objetivos como de ganancias también con esas cuentas? Bueno, yo calculé que, a ver, hay que dejarse bastante dinero para llegar a 1 millón, obviamente, porque aquí, luego contando el fee de activación y demás, pues te vas aproximadamente pues a unos $3.000 como mínimo. Eso asumiendo que vas a quemar muchas cuentas en el camino, ¿no? Al menos la mitad. ¿Sabes qué pasa? Que aquí la esperanza matemática está un poquito más de tu lado porque no dependes de rachas. Porque como no hay regla de consistencia en la primera fase, luego ya se hace trading normal, una vez las cuentas están pasadas. Pero en las primeras fases sí que es verdad que el drawdown es un poquito más bajo, ¿vale? Porque no te permite tener un drawdown de 2.000 en las cuentas de 50, sino que son, bueno, que tienes, no me acuerdo exactamente, pero tienes $500 menos, ¿vale? De pérdida total que en TopStep, ¿vale? Pero es verdad que puedes pasar la cuenta sin regla de consistencia y directamente en un trade. Entonces esto es muy sencillo. Cuenta de $18, un trade. Se quema o se pasa. No hay más. Por eso 50-50. Sí. ¿Y tienes que hacer un ratio de cuánto? O tú has, digamos, Para todo... un ratio de 1 a 1. Ratio de 1, perfecto. Sí. Arriesgando el máximo entonces. Sí. Pero con el 1-1 te da para pasar la prueba? No, 1,225. Claro, porque puedes perder 3.000 para ganar a 4.000, ¿no? No, puedes perder 2.500 para ganar 3.000. ¿En las de 50? En las de 50. Vale. Mientras que en TopStep puedes perder 3.000 para ganar 3.000. Vale. Es la diferencia. Entonces, bueno, sí que el ratio tiene que ser un poquito más positivo, ¿vale? No hace falta, pero o sea, mientras que en TopStep prácticamente era un ratio negativo de 0,75, aquí pues tiene que ser un ratio de 1 punto poco. Vale. Entonces, bueno, por mi tipo de estrategias, normalmente cuando cojo los diferentes niveles que opero, normalmente el 1,25 lo paga siempre. Entonces me da igual que sea 0,75 o 1,25, porque no es ese tipo de estrategia. Entonces ahí no voy a depender tanto de lo que es el tema de las rachas. Claro. No voy a depender tanto del tema de las rachas. Y es más fácil, pues, como capitalizarte rápido. ¿Y tú planeas como estas cuentas de futuros mantenerlas también, o sea, no mantenerlas en el largo plazo, sino que hacerles un retiro y después que se quemen y no pasa nada? ¿No? Sí. La idea es llegar a eso, hacer unos $2.000 más o menos y quemar la cuenta. Quemar la cuenta y recomprar. ¿2.000 por cada cuenta? Sí, aproximadamente. Y tendría, o sea, como 2.000 por 10 cuentas y otras 20 que se queman. O sea, unos 20.000. Sí. Claro. Con una inversión de... Entre 3 y 5. Claro. Depende. Luego con los fees de activación se dispara muchísimo porque tienes que pensar que 20 son $2.000 solo en activar cuentas. Son $2.000 en activar cuentas y otros 1.000 como mínimo en comprar cuentas. Como mínimo. Y he dicho como mínimo 3.000. Tienes que tener un bankroll de 3.000 para empezar a hacer esto. Sí. O sea, sería recuperar los 3.000 y aparte sacar 2.000 más. O sea, 20.000 más.
Sí, Claro. lo veo bastante. Lo Un buen veo. retorno. Sí, le veo mejor ROI. Claro. ¿Sigues prefiriendo, o sea, no, prefieres futuros que CFDs ahora mismo o cómo es la situación ahora? La verdad que los futuros me han hecho replantearme muchas cosas. ¿Sí? Sí. Eh, Fue empezar a operar futuros durante un mes y empezar a encontrar mucho a faltar las cuentas de fondeo de CFDs. Hmm. ¿Tú te puedes hacer una idea de por qué es esto? ¿Tú dices que te están gustando más las de futuros? A menos. Tienes mucha menos flexibilidad. Tiene reglas mucho más estrictas, ¿o no? Para luego sacarle dinero. Hmm. Las reglas para poder retirar son mucho más estrictas, pero es Vale, verdad que los retiros también pueden ser más constantes. claro. Pero también, por ejemplo, me imagino que una de futuros será para quemarla más rápido porque tienes el drawdown mucho más apretado. Mucho más apretado. No tiene por qué ser. De hecho, Top Step lo que buscan es justamente eso. Con el tipo de reglas que tienen, Ujú. lo que intentan es buscar trades consistentes. Ok, Para que siempre tengan el colchón, vayan manteniendo el colchón y vayan haciendo retiros más pequeños de forma constante. ok, Yo no ok. buscaba esto en un principio. Tú buscas, Sí, rentabilizarlo lo más rápido posible. Y ahí claro, pues la broma me ha costado. cosa que a muchas empresas no les gusta que uno haga. Exactamente. Entonces, lo principal por lo que he encontrado más a faltar el tema de los CFDs fue por el swing. Oh, verdad, porque en los Es, futuros no puedes dejarla de un día para otro, ¿no? es una puta mierda. O sea, diciéndolo. Claro, yo entiendo que aquí por eso tengo que adoptar estrategias de scalping, incluso hard scalping y aperturas en sesión. Claro. ¿Vale? Pero yo muchas veces las ideas operativas que tengo son más a largo plazo. Entonces ahí me joden por completo. Hmm. Porque tú puedes una operación quererla mantener y no puedes. O tener stops un poquito más amplios, como el tipo de stops que tengo yo, y no puedes. Porque si no te cierra el día y tampoco has llegado. Claro. Y no cumples con el objetivo de los $200 o tu target objetivo. Hmm. Entonces ahí sí que lo encontré faltar bastante, sobre todo por tema de macro y eso que podemos tocar un poquito también, que es porque muchas veces los análisis que hago son un poco más a largo plazo. ¿Vale? Por ejemplo, en Bitcoin yo empecé a estar corto desde la parte superior y justamente lo sigo manteniendo. ¿Qué pasa? Que esto es la cuenta de CFDs de locos, pero es que la cuenta de futuros todo el día tendrías que estar abriendo un corto. ¿Y dónde lo abres? Es, Sí. eh, eh, Para swing imposible, es entonces. imposible, no sirve. Pero para las DCF lo haces con cuentas de tipo swing, ¿o no? Hago de todo en CFDs. De hecho, Vale. todavía tengo muchas cuentas en CFDs y hago de todos. Pero sí que es verdad que desde que en futuros solo puedo usarlo de forma intradiaria, en CFDs pues busco movimientos un poquito más largos. Claro. Es lo que he encontrado más a faltar. Es lo que he encontrado más a faltar. Hmm. Sobre todo en el Nikkei los últimos días, que yo quería buscar un corto más a largo plazo, en Bitcoin. Sobre todo, ahora que el SP sacó otra vez ATH y demás, tenía algunas ideas operativas en corto, ¿vale? Sobre todo a nivel fundamental también y a nivel técnico. Si tú te fijas, no sé si lo viste, pero hubo la ponencia del Jackson Hole, que fue bastante positiva en teoría para la renta variable y demás, pero luego el mercado de futuros del CME, todo lo que positivo que empezó a descontar el mercado que estaba diciendo Powell, a medida que fueron pasando los días y el fin de semana, se fue girando. O sea, todo lo que Vale. descontó en el mercado de la conferencia en ese momento se fue restando la probabilidad de que bajaran tres veces la tasa de interés a 0,25 este año. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una herramienta muy buena que si queréis pues también podemos dejar un link en la descripción de un vídeo explicando cómo funciona la herramienta del CME Group para ver Bien. el tema de las tasas de interés y cómo están las probabilidades de que descuenta el mercado de decisiones de tipos en los próximos meses, que es muy interesante porque vas viendo cómo se va desarrollando y lo que descuenta el mercado de futuros, los próximos eventos de descuentos de tasas de interés o de mantener o de subir, depende del momento. Y la verdad que si tú te fijas después de las conferencias del Jackson Hole, tú puedes ir al SP500 y mirar los 15-20 últimos años. Y siempre luego del 25 de agosto, puede ser que haya una semana alcista final, que haga algún tipo de evento de sacudida, pero los siguientes meses, y noviembre, hasta noviembre más o menos, etcétera,
el mercado es bajista. Mm. No tiene por qué ser este año, siempre hay excepciones, este año podría no serlo, pero estadísticamente y matemáticamente, luego de la conferencia del Jackson Hole vienen caídas y correcciones del 7,5% hasta el 10%. Aquella grande. Claro. Entonces, sí, un 7% en el SP500 es mucho. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto en cuentas de futuros pues no es aprovechable. Este Vale. tipo de eventos o eventos macro o eventos fundamentales o ideas fundamentales que tengas macroeconómicas no es aplicable a futuros. ¿Vale? Sí que sería aplicable, por ejemplo, en noticias, o sea, entrar directamente en noticias, porque te dejan operar noticias, entonces no hay problema con eso. Entrar en cuando hay algún tipo de dato que supera los límites de expectación y supera la previsión de los diferentes hedge funds, analistas, fondos de inversión, etcétera, puedes aprovechar la volatilidad de esas noticias para sumarte. No digo que hacer trading de noticias sea fácil, ojo, porque hay que entender, hay que tener muy buena lectura de datos y hay que venir con una preparación previa. ¿De acuerdo? Esto no es si sale el dato rojo te metes en corto y si es en verde te metes en largo. Tienes que tener una preparación previa, tienes que tener los límites de expectación, ver qué es lo que el mercado tiene descontado y a partir de ahí ver si hay algún tipo de dato que pueda superar la expectación que tenga el mercado. ¿Vale? También teniendo en cuenta en el nivel en que se encuentra, si te vale la pena asumir ese coste de oportunidad por el nivel en el que se encuentra. Entonces, por una parte, pues ideas macroeconómicas, ideas fundamentales a largo plazo no se pueden aprovechar en futuros. Entonces, es puramente, prácticamente técnico o bueno, operar noticias o datos de alta reacción. O totalmente como algo intradiario bastante corto, un movimiento muy técnico Sí, solamente. exacto. Cosa que no te gusta tanto si es que no involucra todo el tema como macro fundamental, ¿verdad? Como que no está tan alineado con tu estilo. Exacto. Claro. Sobre todo, a ver, no es que tenga operativa intradiaria ni scalping, porque hago muchísimo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues eso de abrir un largo en Bitcoin otra vez hasta que hizo ese nivel de sacudida en ATH, que metí un largo, y tenerlo durante el fin de semana abierto con súper poco lotaje, tranquilo y te da igual y dejas el trade tranquilamente, ¿sabes? No lo puedes hacer. Sí. Entonces es un poquito más... No digo que hacer swing no sea agobiante porque tienes que también estar atento de todos los datos que van saliendo y ver si salen a tu favor o no para tener una buena gestión de las entradas que tienes, de las posiciones que tienes abiertas, porque pueden ser bastantes y tienes que estar siempre un poco al día de todo, ¿no? O sea, es la diferencia entre intradía sobre todo y swing. Mientras que en intradía pues estás más pegado a los datos que salen en ese momento y a lo técnico. En swing, una vez ejecutas la idea fundamental a través de la dirección que tú has analizado, tienes que estar más pendiente de todos los eventos que van sucediendo, cómo van sucediendo. Si van a tu favor, si es algún tipo de dato que te puede girar todo el trade en contra, si te vale la pena antes de según qué evento, de según qué conferencia o según qué tipo de dato, si sacar un parcial o dejar correr, según lo que se ha analizado anteriormente. Entonces, el trabajo del swing trading es un trabajo más del día a día de ir revisando. Claro. De ir revisando datos, de estar al día. Mientras que el trading intradiano. Total. El intradía es el momento y ya está. Cero preocupaciones luego, no tienes que leer nada, no tienes que mirar. No digo que sea así el trading intradía, pero que me refiero que ya una vez estás fuera de la operación, estás fuera. ¿Y cuál te gusta más? A mí me gusta más intradía. El problema que muchas veces, creo que te lo dije en el primer podcast que tuve, que mi trading más rentable no es en intradía. Bueno, claro, cuando hiciste esos trades como para dejar tu trabajo, fueron días. Sí, no, pero no hablo del oro aquí porque eran operaciones intradiarias, pero dejándolas corriendo a niveles swing. Unos ratios enormes. Ya. Sí. Aquí hago más referencia, sobre todo, es que en tema de swing es diferente, ¿vale? Porque, claro, yo por ejemplo este año, esto no me hace quedar muy bien como trader, pero este año he ganado más con las inversiones que con el trading. Okay. Es trading igual, porque es position trading, ¿de acuerdo? Pero yo lo veo más como una inversión, porque para mí el trading es, pues eso, un swing de 4 o 5 días máximo, Claro.
Pero no deja de ser swing trade, o sea, no deja de ser un tipo de swing o un position prácticamente. No llega a position, pero es un swing bastante más largo. Pero sin ni siquiera, sin ni siquiera apalancarte y sin stop, ¿vale? Entonces, por eso también viene muy bien. Claro, aquí sí que es verdad que la inversión era bastante grande, pero sobre todo es que con macro y con fundamental se puede hacer mucho dinero en los mercados. Por ejemplo, cuando el S&P, con la típica tabla que salió Trump, ¿no? Con todos los aranceles de todos los países y demás, y el S&P se estampó más de un 10% a niveles de anterior cota de máximos desde antes de la caída del COVID, que era como un 50% de una corrección brutal. Allá técnico ya te decía comprar, pero es que, por ejemplo, Ethereum se encontraba en $1.500. Ethereum. Ethereum estaba, cuando sucedió todo esto, Ethereum estaba en $1.500. Cosa que ahora está como en 4.000, ¿no? Bueno, llegó a ATH. Claro. Hizo una limpieza de ATH y cayó en picado. Ok. Que es lo que esperaba, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahí le sumas macro y fundamental, pues tienes mucho ganado, ¿vale? Porque cuando Ethereum empezó a romper al alza ya hubo un setup técnico, ¿vale? Y diferentes eventos macroeconómicos que indicaban que tal vez los aranceles que proponía Trump no eran tan sostenibles como se esperaban, y algún comentario ya del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, diciendo que bueno, tal vez los aranceles no vayan a ser tan grandes, etc. Entonces ahí ya tú te podías empezar a hacer una idea de cómo posicionarte. ¿Vale? Te lo digo porque aquí se pudo hacer Nvidia $95, $90. ¿Vale? Una inversión, te haces un por 2,5 en pocos meses. Sí. Es una barbaridad, es una locura. ¿Y qué pasa? Que cuando ya hubo la reunión con Trump, con Scott Bessent y con el viceprimer ministro de China en Suiza, durante el fin de semana, bueno, Scott Bessent, el comunicado en True Social de Trump fue muy positivo acerca de la reunión. Scott Bessent ya dijo que bajarían como los aranceles un 160% o un 80%, y Ethereum aún se encontraba en 1.600. Ahora, tú compras un Ethereum en 1.650 aproximadamente, y luego hay una reunión durante el fin de semana, etcétera, que es muy positiva. Ostras, ahí en el momento que tú en Financial Giants o en algún tipo de herramienta de noticias a tiempo real puedes ver esto, el posicionamiento que te puedes hacer es brutal, sobre todo a largo plazo. Sí. ¿Vale? Porque ya cuando empiezas en trading, ¿dónde pongo el stop? ¿Cuánto me apalanco? ¿No? Etcétera. Luego se te puede girar y puede ir a favor de tu idea, pero claro, con la inversión pues esto no pasa. No pasa. A no ser que Ethereum se vaya a cero. Me gusta mucho la blockchain de Ethereum. Espero que no se muera Vitalik ni pase nada por el estilo, pero creo que son cosas que tienen baja probabilidad, pero bueno, por eso viene bien diversificar, y pues compras Bitcoin, compras Ethereum, compras SP500, compras Nasdaq, sobre todo compras Nvidia. A mí sobre todo me gustaba mucho Nvidia porque el PEC era bajísimo, ¿vale? En este caso estaba en 0.2, una brutalidad, mientras que Tesla estaba en la mierda también, que estaba en $100 y poco. Tenía un PEC de un 1, Nvidia estaba en un 0.2. Es decir, las expectativas de ganancias y las ganancias que estaba teniendo la empresa por valor cotizado de la acción, en este caso, eran enormes. O sea, las ganancias que está teniendo Nvidia son monstruosas. Es que no hay ningún mes que tenga ganancias negativas. Bueno, prácticamente ninguna empresa ahora, ¿no? Pero es que Nvidia son superarse tras superarse, Wow. todos los trimestrales, superarse tras superarse tras superarse. Y tú le ves, sobre todo a las empresas estas de grow, de crecimiento que hay ahora, y es que los rendimientos son brutales y tenían un valor por acción bajísimo, ¿no? Entonces ahí hubo muy buenas oportunidades. Entonces no deja de ser un trading swing, ¿vale? Porque si compras Ethereum vas promediando entre 1.500, 1.600, 1.800, 2.000 y lo dejas correr hasta 5.000, hasta ATH, y ahí cierras todo, no es una inversión.
Claro. Un position. Sí, es trading. Posición tampoco, porque el posición es durante meses, que ha tardado un mes. Ha sido una vela de un Bueno. mes prácticamente. Claro, aunque la velocidad tampoco uno no puede controlar en cuánto tiempo puede llegar. Exacto. ¿Vale? Sí. Pues en teoría era una idea de position trading, Eso. lo que acabó combinándose más como un swing que como un position. Claro. Porque tampoco. A ver, también el mercado cuando tiene caídas muy verticales, normalmente las recuperaciones también suelen ser más verticales, ¿no? Sobre todo por eventos que cambian de un momento a otro, como este tipo de eventos, sobre todo con el tema de los aranceles que tuvimos. Claro. Y luego, pues eso, como en el podcast que hicimos en Madrid, que creo que saldrá después de este, ¿no? Hace falta remarcar un poquito, estar un poquito al día de todo esto, ir mirando las cosas, porque ahora, por ejemplo, pues Trump la volvió a liar, ¿no? Y dijo que quería echar pues, la gobernadora del Banco Central de Cook, ¿vale? Entonces, ella dijo que no tenía la autoridad ni, o sea, que no era nadie para decirle que si la despedían del Banco Central o no, de la Reserva Federal en este caso. Y todo este tipo de eventos generan mucha incertidumbre en el mercado, sobre todo en este caso para la estabilidad del dólar, ¿vale? Y no conviene. Entonces, estar al tanto de estas cosas está bien porque tú también poco a poco puedes ir viendo qué es lo que el mercado descuenta. Es decir, si tú ves, por ejemplo, que el eurodólar ha subido 35 pips justamente porque pues, otra vez el chimpancé de Trump vuelve a decir de las suyas, pues dices, pues mira, pues no es tan grave. O sea, ha creado incertidumbre, pero se ha descontado 40 pips, ¿no? Entonces, tú ahí puedes coger diferentes ideas fundamentales, en este caso ir juntándolas y puedes ir viendo cómo el mercado reacciona. Por ejemplo, la noticia, bueno, después del evento del Jackson Hole, el eurodólar subió muchísimo, ¿vale? Pero luego lo recuperó todo. El mismo lunes cayó todo, o sea, todo lo que había subido un viernes lo recuperó el lunes. Pero por eso está bien usar cierto tipo de herramientas como la del CME para ver qué es lo que descuenta el mercado de futuros. Porque la probabilidad que el siguiente mes se hiciera un recorte de 0,25 fue de un 90 y pico % durante el discurso. Y luego volvió a bajar a un 80 y pico, que era justamente antes de la conferencia, o sea, la probabilidad que había antes del discurso. Ok. Entonces tú ya para el lunes, que esto también viene muy bien entre a diario, sobre todo para las aperturas semanales de Sydney. Para las aperturas de lunes a las 23:00, bueno, de domingo a las 23:00, apertura de Sydney, cuando abre el mercado, está muy bien tener una base de qué es lo que ha pasado qué es lo que ha pasado durante el fin de semana y todos los eventos, si hay algún evento importante que haya sucedido el viernes, cómo ha ido cambiando las probabilidades, en este caso de recortes, ¿no? Y te da dirección. Yo el lunes en eurodólar no pensaba que fuera a caer tanto, ¿eh? Eso no lo sabía, pero una corrección sin ni siquiera limpiar máximos, de sacar el PDH antes de caer, yo sabía que esto no iba a suceder. ¿Cambias tu estrategia al momento de operar o dudas de ellas al tomar trades? Es porque no lo estás haciendo con una ventaja estadística clara o no confías plenamente en tu estrategia. Por eso hay plataformas como FX Replay que te permiten obtener todos los datos de tu estrategia haciéndole un backtesting claro y así conocerla en profundidad para que puedas ejecutar y optimizar tu estrategia como un profesional. De esta manera operarás con una ventaja estadística clara. Por tener una alianza con ellos, tenemos un regalo para ti de un 15% de descuento en todos sus planes con el enlace que tienes de abajo y el código de descuento. Ahora sí, seguimos con el episodio. Entonces ahí ya te posicionas en corto, que fue esta semana lo primero que se hizo. Posicionarme en corto en eurodólar, porque veía que todo lo que había descontado el mercado de futuros durante el discurso se había vuelto a descontar, incluso a bajar más las probabilidades antes del discurso. Entonces eso te da dirección y tú sabes que va a corregir porque no se está descontando eso en ese momento. Entonces esto es bastante interesante, que es lo que he dicho antes. Si queremos podemos dejar un link del vídeo para que se empiecen a usar este tipo de herramientas y cómo nos podemos aprovechar de esto. Claro. Lo dejamos aquí abajo en la descripción. Entonces, por eso el tema del macro, el tema fundamental es muy importante. Lo que pasa es que hay poco contenido hoy en día acerca de macro y fundamental. Sí que cada vez hay pocos, pero hay más traders que están haciendo un buen trabajo y buenas formaciones, pero normalmente a la gente le cuesta ponerse con fundamental. Yo lo noto con mis alumnos. Les cuesta mucho, porque para empezar normalmente la gente no tiene nociones de economía básicas.
Yo tampoco, ¿eh? O sea, hace 3 años hacía trading puramente técnico y mi desconocimiento era bastante grande. Entonces, el hecho de juntarlo te da muchísima dirección. Claro. O sea que tú has empezado a estudiar la macroeconomía un poco y los fundamentales por tu cuenta para mejorar tu propia operativa, pero no tenías como una formación antes de nada de esto. No, de Claro. hecho, yo empecé a pagar una formación de fundamentales. Lo que pasa es que cuando yo ya estaba formado. Pero porque es que antes no había nada. Vale, claro. Entonces, hacer esa formación sí que me ha ayudado bastante. Pero me hubiera ayudado eso hace 3 años. Me hubiera acelerado muchísimo el proceso. Vale. Muchísimo. Es que hubiera perdido muy poco tiempo. ¿Vale? Porque es que era todo autodidacta. ¿Vale? Claro. Y hace 3 años o 4 yo me parece que no usaba ni el ChatGPT. Bueno, no sé si existir, me No sé parece ni si no sé ni existía. si existía. Pero es que tampoco había este tipo de herramientas. Sí. Entonces tú ibas perdido como un pollo. Total. Era muy complicado. A día de hoy es mucho más sencillo. Y son cosas que dentro de, por ejemplo, de tu programa de formación tú enseñas todo el tema como de Sí. complementar la macro, la fundamental, todo eso. Mm. ¿Sí? De hecho, bueno, hay macroeconomía, hay economía básica que esto lo da, bueno, no lo doy yo, ¿vale? Lo he delegado a un economista que está titulado aquí en la Universidad de Barcelona, que es bastante joven, que es muy bueno. Y luego todo el tema de macro, pues también lo lleva él, ¿vale? Pero lo que es análisis fundamental, que esto es más análisis de datos, ¿vale? Esto sí que lo llevo yo, Vale. ¿vale? Es decir, mientras que él da cositas que pueden afectar más a largo plazo o cómo afecta a una economía en general, algo que no sea tangible a la hora de operar o de tener ideas operativas, sino de entender el contexto y una dirección mucho más macro, eso sí que lo da él. Mientras lo que son, pues yo qué sé, cómo interpretar un dato de NFP, cómo entrar a la Oficina Laboral de Estadística de Estados Unidos, que se llama Bureau of Labor Statistics, cómo descargarte el informe, cómo ver en este caso el dato, cómo interpretarlo según la previsión, según los datos pasados, según la media interanual y según los límites, las previsiones que habían de los diferentes analistas, etc. Entonces, sí que es verdad que tengo que matizar que ahora justamente quiero adquirir también una herramienta que es más para macro, es más para swing, que es muy buena. Y está muy bien porque los datos y los límites de expectación y todo esto te lo sacan directamente del terminal de Bloomberg. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, el terminal de Bloomberg es carísimo. No sé si vale $140.000 al año, una cosa así. ¿Vale? Entonces, no puedo permitírmelo para mi formación, ni para mí solo, ni para nada. O bueno, no lo invertiría en eso. No lo invertiría todo en eso, ¿no? Entonces, es una herramienta que hace un agente que se me acaba de venir a la cabeza, no es que quisiera hacerles promoción ni nada, pero que están haciendo un buen trabajo y la verdad que es una herramienta que tienes el code, tienes el sentimiento del retail versus el profesional y tienes una ponderación de cada economía según todos los datos que van saliendo y luego los límites de expectaciones, eso también los tienes no de una media de analistas, sino de el analista que acierta con mayor probabilidad de que ellos eligen desde Bloomberg. Ok. Entonces lo veo súper interesante en este caso. Y la verdad que quiero empezar a trabajar con esto en cuanto antes y que también estaría disponible obviamente para toda la comunidad. Así lo que tú vas aprendiendo luego que también lo vas enseñando dentro de la formación. Total. Al igual que el tema de small caps, que ya hace un tiempo que estoy. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, eso creo que no lo habías contado en un podcast, al menos en mi canal. Esto al menos de momento nada. Hasta que no... Eso es algo nuevo, digamos. Es completamente nuevo. Y eso ya es con capital propio. Es con capital propio. Eso sí ya sea un tema para otro podcast. Sí, no, esto no da. Quinto podcast. No da esto. Sí que es verdad que me quiero poner... quiero pagar una formación también de small caps porque no quiero estar perdiendo mucho el tiempo en este caso. Que ya la quiero hacer con un chico de Andorra, lo que pasa que es que no tengo tiempo ahora mismo. Con el tema de la formación
hay reuniones constantemente, clases todos los días, operativa en directo. Tú ya sabes cómo es mi formación. Es súper completa. Hacer las diapositivas, grabarlo. Sí. Aunque tenga gente haciendo el branding, pero Es todo en detalle, pero a un nivel profundo. sí. Brutal. Entonces, cuando acabe la formación, quiero pasarme directamente al mercado de small caps. Ok. A ver, dicen que es un mercado mucho más noble en este caso. Muy volátil también. Sí, muy volátil, pero mucho más noble. Se respeta mucho más todo lo que es el análisis técnico en este caso. Y ya estoy con un broker con $3.000 puestos, pero bueno, está en positiva la cuenta, pero es que el riesgo que asumo es bajísimo. Vale, el riesgo $20. O sea, están puestos ahí para empezar a toquetear, para empezar a probar. Es un mercado, bueno, tienes que tener un panel para ver qué acciones tienen volumen ese día. Sí. Es muy diferente. Es muy diferente. Es como si fuera otra... Es otra rama. Otra rama, A ver, pero- sigue siendo trading, ¿vale? De hecho, animo muchísimo a la gente que lleve años sin ser rentable en CFDs ni en futuros, que pruebe las small caps, porque al menos la gente con la que, no lo digo por experiencia propia, porque no lo sé, sí que llevo 5 meses o así y la cuenta está en positivo, aunque muy poco. Para la rentabilidad, muy poco, no porcentualmente, sino para las locuras que he visto de rentabilidades que hace la gente en small caps. Claro, porque ahí las rentabilidades son mucho más salvajes que lo que puedes hacer con, no sé, Forex o algo, porque una acción se puede Disparar disparar muchísimo. 300% en unas horas. Sí, es muy, Claro. es muy distinto. Entonces, no he querido escalar o aumentar el riesgo de momento porque no me siento cómodo, porque estoy ganando dinero y la verdad es que no sé ni cómo. O sea, ¿Pero has tomado formación o no, todavía nada? Todo por tu no, cuenta. todo por mi cuenta. ¿Viendo videos de YouTube? Es que no hay contenido de YouTube de small caps. Ok. Bueno, sí hay Habrán en mercado en anglosajón. no, sí, mira, en el mercado no lo conozco de nada el chico este, pero por ejemplo Pinelo es un chaval que sí que hace contenido de esto y hace operativa en directo y por ejemplo me ha ayudado bastante. Pero es lo que digo, no hay contenido de esto. Entonces, como todo lo que hago es puramente discrecional y no sé si estoy ganando dinero por puro azar, Claro. entonces pues no quiero. Por eso luego quieres formarte de manera Primero más primero quiero formarme seria. antes de asumir más riesgo. No, está bien, claro. Bueno, es un mercado bastante de un potencial enorme. Tiene un potencial enorme y a la vez no. Porque es un mercado regulado que al final tú nunca vas a poder mover millones, ni cientos de miles. Ahí está, claro. ¿No? Pero unas cuentas pequeñas las puedes llevar a cientos de miles. Sí, no, a ver, para el retail creo que es el mejor mercado. Claro. Al menos yo nunca había tenido una cuenta mía con capital propio personal y ser rentable desde el día 1. Porque el primer día ya toqué profit y desde entonces la cuenta nunca ha estado en drawdown, por debajo de los 3.000. Wow. Entonces nunca me había pasado eso, la verdad. Sí que es verdad que aquí tienes que ser rentable. Estás operando con capital propio. Claro. Pero creo que lo que voy a decir ahora es jodido, porque no, se lo está diciendo una persona completamente inexperta en materia, pero por todas las experiencias de gente que he conocido que antes operaba CFDs y futuros, creo que es más fácil ser rentable con capital propio y siendo 100% rentable en small caps que ser rentable en cuentas de fondeo, tío. Yo he escuchado mucho eso también. No lo he probado, pero eso yo he escuchado. Yo no puedo hablar porque soy inexperto, pero por la gente que conozco de hace años y su experiencia, parece eso. Claro, Mientras que el riesgo asimétrico, fíjate lo que estábamos hablando antes con el tema de, por ejemplo, de Apex, que estás pagando $18 por 50.000 y luego 100. Vale, sí. ¿Sabes? Solo que retires una cuenta, recuperas otras 10. O sea, estamos hablando de que el riesgo asimétrico es absolutamente extremo. Y aún palmando como 10 cuentas, que significaría como que en una cuenta tienes una racha de victorias, ¿no? En este caso, que sería acertar un trade para pasar la cuenta y luego tienes 10 días, ganas 2.000. Y todas las otras cuentas, las quemas, menos 5%, menos 5%, bueno, sí, menos 5%, bueno, menos 4% en el caso de Apex. Menos 4%, 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 menos 4%. Y en una vez que hagas un 5 más un 5, eres rentable. O sea,
O sea, no eres rentable como trader, eres rentable usando Como prop. Total, pero por ejemplo en small caps pasa lo mismo, como el mercado a veces se mueve de manera tan agresiva, también puede haber una rentabilidad como con una cuenta de cientos o como de pocos miles de dólares puedes multiplicarlo porque Depende del riesgo que asumas. también, pero digo que el mercado se mueve muchísimo más porcentualmente A ver, que si en coges, Forex. si coges una buena dirección y normalmente ahora me voy a comprar el Steam Deck también para el tema de abrir posiciones directamente con los botones. Como más rápido, va a ser más Sí. rápido, ¿no? Sobre todo para ir sacando posiciones y demás. Claro. Porque lo que se hace normalmente se entra con un size y cada vez que el precio como va a tu favor vas sacando pequeños profits. ¿Vale? Yo de momento estoy con ratios negativos. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú vas sacando y hay muchas veces que cuando entra volatilidad tú entras y cuando ya tienes la posición cubierta, es decir, imagínate que yo riesgo $20, ¿vale? Y yo qué sé, va $20 a favor y retiro 10. Va $40 a favor y retiro 10. Mm. ¿Qué pasa? Que cuando te coge volatilidad, una vez tú ya estás cubierto, aquí no pones break-even, te sales tú, vas Vale. deshaciendo la posición. No es que no puedas meter stop, Sí. ojo. ¿Qué pasa? Que cuando te va a tu favor y te mete un spike alto, a lo mejor con la mitad de los $20 que has entrado, a lo mejor con esos 10, le haces 40 más. ¿Sabes? Cuando tú ya estás cubierto. Sí. Entonces, claro, aquí sobre todo lo importante es la gestión de riesgo. Bueno, Sí. como en todas las prop. Llevas 5 meses con small caps entonces. Sí. Claro. Ya ahí es hacer material para otro podcast para ver cómo te va cuando Bueno, de llegues. momento no tengo mucho... No tienes mucho interés en seguir así como con el... Sí, tengo mucho interés. Tengo mucho interés. Lo que pasa es que tengo prioridades. Claro, el Ahora cual mismo. bueno, aparte digamos como de, o sea, en tu trading sería el tema como de futuros ahora mismo, ¿no? Como la mayor prioridad a día de hoy, ¿no? No, a día de hoy la prioridad es primero acabar de probar diferentes cuentas de futuros, diferentes Claro. empresas de futuros, a ver si hay alguna que encuentro alguna manera de rentabilizarlas mucho más. De forma paralela, a acabar la formación algún día, porque llevo 1 año y medio ya. Y queda mucho. Entonces, cuando tenga la formación acabada, quiero ponerme 100% al tema de small caps, porque la formación también lo va a ver cuando... Ah, buena. Si consigo llegar a ser rentable con el tema de las small caps, algún día también haría formación de small caps. Lo incluiría dentro. Estaría bueno. Vaya. Lo que pasa es que estás hablando con una persona ahora de small caps que justamente como ahora también está un poquito más en auge este mercado y se ha puesto un poquito más de moda, Sí. pues estoy probando. En el mercado hispano más que nada, porque en América ya es como bastante común, pero aquí Sí. como que se ha popularizado mucho últimamente. ¿Sabes qué pasa? Que la barrera de acceso es bastante más alta. Porque necesitas una cuenta personal más grande. ¿o Sí, no? y ahora no, porque con Zimtra hay algunos brokers que no son... Que no te piden este mínimo de 25.000 ni nada. Sí, porque los brokers regulados allí en Estados Unidos te piden un depósito mínimo de 20.000. Eso, 20.000. De- 25.000 creo que era. Bueno, No, por ahí, bueno. sí, puede ser, puede ser. Ujú. Y claro, dile a alguien tú normal que meta 25.000 pavos en una cuenta Claro. de un broker personal para operar small caps. A día de hoy hay brokers muy seguros como Zimtra y demás que sí que te dejan depositar $3.000, que no es bajo el depósito para la gente común que quiere empezar a hacer trading. ¿Y entrar a mercado normal? O sea, ¿y entran a mercado? Sí, entran a es mercado normal. También Bien. existen props de futuro, hay de small De caps. small caps, ok. No sé cómo se llaman, pero sé que existen porque me lo han dicho. Vale. Yo ahí ya sí que me meto con capital propio directamente. Ya la barrera de acceso hoy en día es muchísimo más baja. Con algunos brokers así, pero me parece que quieren, no sé si actualmente, a lo mejor me lo estoy inventando, lo he escuchado por ahí, pero que quieren aprobar una ley para que directamente la entrada a brokers regulados en Estados Unidos sea mucho más baja. ¿Por? Para que el retail tenga más acceso Vale. a este tipo de mercado. Bien. Entonces eso también abriría muchas puertas. Perfecto.
Y nada, pues Edgar, ¿alguna otra cosa que no te haya preguntado que te gustaría comentar o decirle algo ahí directo a la cámara a tus seguidores o a tu comunidad? Nada, el camino del tren es muy jodido. Hmm. Le dice una persona que lo pasa muy mal. Entonces, no desesperéis. Sobre todo antes de hacer algo, hacerlo con cabeza. Siempre buscar estrategias y probarlas. Antes de empezar a operar y compraros cualquier prop o cualquier empresa de fondeo, cualquier cuenta, estudiaros la prop, mirar cómo podríais llegar a rentabilizar eso, ver si matemáticamente o estadísticamente tiene sentido lo que estáis haciendo y poco a poco ir probando poco a poco. Yo es que si empezara a día de hoy haría las cosas muy distintas. Porque Bien. yo al principio perdí muchísimo dinero y me calenté mucho y palmé infinidad de cuentas y no me podía permitir perder ese dinero y siempre con una soga en el cuello. Entonces, lo que parece muy fácil porque lo digo luego de haber apretado mucho, ¿no? Pero es que si hiciera las cosas hoy en día serían completamente distintas. Desde el día 1 usaría el tracker que tengo ahora, registraría todas las cuentas que me he comprado, todos los gastos que tengo, para ver realmente qué es lo que me estoy gastando y si realmente tiene sentido para el nivel monetario que tengo en ese momento, ver si tiene lógica lo que estoy haciendo, ver si estoy recuperando la inversión que estoy haciendo. Bien. Es muy complicado. Y sobre todo formarse. Formarse, hoy en día hay un montón de formación, incluso en YouTube gratuita. Por ejemplo, en mi canal de YouTube. Siempre hay un montón de formación que es válida. El problema es encontrar cuál es aquella que sirve, ¿no? Pero es muy distinto. Es que cuando yo empecé, tampoco soy tan viejo porque tengo 31 años, pero cuando yo empecé es que no había nada. Claro. No había nada. Entonces hoy en día las facilidades son mucho más grandes. Conozco gente joven de 20, 18 años incluso que saca dinero a las prop, más de lo que se Sí, sí, gasta. Yo cuando tenía 18 años era un niño. O sea, no Bien. tenía yo la cabeza amueblada ni estaba yo para pensar en cosas como tan grandes, ¿no? Claro. O de este estilo. Y sin embargo, hoy en día hay un montón de herramientas y un montón de formas de conseguir ya a llegar, ¿no? A esos resultados. Pienso que es importante. Y a nivel de macro y a nivel fundamental, pues formarse. Eso es. Formarse. Porque la gente también muchas veces como que le tiene mucha tirria al swing, pero la verdad que es mucho más tranquilo. Sí, claro. Y pues nada, Edgar, eso yo creo que sería, hemos tocado un montón de temas. También estaría bueno ver cómo sigue tu proceso de aquí en adelante, que siempre estás metido en diversas ramas del trading, ver cómo evoluciona tu proceso. Creo que será- Sí, siempre he sido bastante inquieto y siempre me ha gustado pues probar cosas nuevas. Sí que es verdad que en este momento pues estoy bastante saturado de trabajo y tengo muchas cosas, más de las que me gustaría. Pero bueno, eso también es bueno. Claro, un buen problema. Sí, es un buen problema, no es un mal problema. Y la verdad que sí. Solo que antes de acabar este podcast, me gustaría hacerte una pregunta a ti. Dale. Y es, ¿cuál es el principal problema que tú ves con tus clientes de psicotrading? El principal problema, no ser capaces de seguir su estrategia. Vale, el principal problema es que no siguen los pasos de una estrategia. Exacto. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen buen dominio emocional y psicológico. Y entran con errores de pensamiento al estar operando directamente por no aprender muchas veces a no pensar en probabilidad. Por ejemplo, entran pensando en querer ganar con la expectativa de ya ganar o tener una expectativa de ganar alguna cosa estable en el trading. ¿Entiendes? O no pensar en probabilidad también. Por ejemplo, han perdido alguna cantidad de trades anteriormente y entran con miedo al siguiente. O han ganado tal cantidad y van con mucha más euforia y terminan arruinándolo y dejan de seguir su plan. O sea, como que el resumen sería no ser capaz de seguir. No seguir No seguir su plan. el plan. ¿Has encontrado también algún trader que hayas encontrado que el tipo de estrategia directamente no tenga una esperanza matemática positiva? Sí, pero eso es importante como que siempre es necesario, o sea, si trabajan su psicología,
que su estrategia la tengan backtesteada y que tenga una ventaja, porque si no, yo les digo que no sirve absolutamente de nada. Claro, es decir, si Sí. te entra en este caso un cliente que a nivel psicológico, ¿no? quiere mejorar, pero tú ves que no tiene una estrategia sistemática, ¿no? Que no tiene ningún tipo de backtest hecho, que no tiene data, que no tiene nada. En este caso, tú le puedes ayudar emocionalmente, pero esto tampoco garantiza resultados porque, para Claro. empezar, la estrategia no es ganadora, ¿no? Pero yo le puedo guiar como a que parametrice y obtenga una buena data de su estrategia para poder validarla, y si es que no está con los datos que quiere, poder ajustarla y mejorar, digamos, como Vale, su muy bien. Eso esperanza. está muy bien. Mm. Porque en este caso ya no solo estarías ayudando a nivel psicológico, sino que también ayudarías en el proceso de sistematizar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de poder mejorar la estrategia. Vale, no, yo quería preguntar más que nada Claro. porque es el principal problema que he tenido personalmente en mi caso. Ha sido como, más que euforia, como eh, mucho overtrading. Overtrading. Sí, mucho overtrading, no por querer recuperar más o ganar más o lo que sea, pero sí como estar constantemente operando. Y eso al Claro. final quema mucho. Y lo que me he encontrado principalmente es que la mayoría de gente que quema cuentas las queman el mismo día, Sí. por seguir queriendo operar o recuperar, etcétera. Entonces era un poquito el resumen, ¿no? O sea, el principal problema que encuentras es que la gente no sigue la estrategia. Exacto, directamente. Aunque la tengan estudiada y que conozcan la estadística, a veces no son capaces. ¿Por qué crees que es tan complicado, no? Pues si hay estrategias que son sencillas, ¿no? Sistemáticas. ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto? No es porque no sepan detectar su estrategia en tiempo real, Ajá. sino que a Porque es veces... más difícil en tiempo real. Sí, lo sé, pero... No, pero hay estrategias que incluso pueden ser muy mecánicas y Tiempo real, sí. la pueden detectar, digamos, fácilmente en tiempo real. A veces es porque no tienen del todo la confianza en su estrategia directamente. Otros que no han aprendido a pensar en probabilidad. Y otros directamente que no son capaces de aceptar lo que es perder. Y empiezan a tener patrones de pensamiento negativos, de que creen que tienen que recuperar o que creen que el precio mágicamente se va a ir hacia cierta zona o hacia cierto lugar, y en su mente ya se están imaginando un escenario que no tiene nada que ver con su estrategia, y como creen que pueden predecirlo de alguna manera, se la saltan y así. Vale, entonces aprender, chico, de esos, buscar una estrategia. Otra cosa para finalizar el podcast ya, justamente, todo este tipo de estrategias que son muy discrecionales, porque yo también he sido toda mi vida trader discrecional y a día de hoy sigo tomando decisiones a nivel discrecional, aunque yo mi trading discrecional durante toda mi vida lo he sistematizado a nivel de que sea muy mecánico y se puede ser 100% sistemático. Todavía hay cierto riesgo que yo asumo, ¿vale? Por ejemplo, de forma intradiaria, ¿no? Si yo tengo X estrategia que se puede sistematizar, por ejemplo, un nivel de sacudida, un BPR, etcétera, luego de sacar X nivel, yo tengo que el precio, pues, de swing, desde que tiene la caída hasta que tiene la subida, por ejemplo, tiene que tardar lo mismo en caer que en bajar. Es decir, desde el 80% de... Bueno, es un poquito... Te entiendo a lo que te refieres. Sí, es como- decir, porque al final en los gráficos hay tres cosas, en todos los gráficos, que es precio, tiempo y volumen, ¿vale? El volumen pues se puede mirar horizontal, vertical, o puedes mirar simplemente volumen de forma discrecional, por ejemplo, como hacen los GCT, que es un FVG o una vela envolvente con un patrón Claro. de vela, ¿no? Vale, pero todo esto hay maneras de sistematizarlo para que tu trading sea mucho más sencillo y luego a la hora de ejecutar en tiempo real no tengas todas esas dudas o esos inconvenientes que tienes. Entonces yo creo que principalmente a nivel psicológico esto es lo más importante, porque si tú, por ejemplo, luego de que haya hecho cierto patrón, tú dices, no, pues mira, ha tardado este nivel a caer hasta este nivel X tiempo y ha vuelto a recuperar este nivel en X tiempo. Ya tengo que esperar que el precio pues cotice 3 veces más tiempo, 2 veces más tiempo por encima de este nivel y entro en tal nivel. Yo eso lo tengo todo sistematizado. Todo lo que sería Wyckoff, ICT, Smart Money, liquidez o lead, lo he sistematizado todo. ¿Qué pasa? Que muchas veces que si esperas todo de forma sistemática y 100% perfecto, pues el precio se va, no te retrocede, no vuelve, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que
el trading discrecional está muy bien. Lo importante es tenerlo sistematizado y en este caso yo lo que hago muchas veces es diversifico riesgo. Es decir, si yo tengo 2 unidades de riesgo en la entrada, pues a lo mejor tengo una más swing a partir del nivel que yo creo que se va a desarrollar, que sería de 0,5, una para el setup perfecto de otro 0,5 y uno a partir de que me hace X cosa de forma discrecional, 0,5 más. Así, a medida que se va desarrollando la operativa, ¿vale? Y a medida que la probabilidad de mi setup se está dando a favor, tengo menor coste de oportunidad y voy asumiendo el riesgo total que yo tenía pensado a medida que se va desarrollando el precio y es menos probable de que es que se ha ido la entrada sin mí. No, porque ya tengo 2 posiciones. Claro. ¿Vale? Porque a lo mejor si no te tiras toda la mañana para... Esto depende un poco de la psicología del trader, ¿no? A mí, por ejemplo, esperar justamente el setup perfecto y que luego se vaya sin mí porque no me activo un pip, me frustra muchísimo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que eso yo sé que se puede trabajar a nivel psicológico, pero yo sé que por mucho que trabaje a nivel psicológico, o a lo mejor porque no he trabajado contigo aún, pero yo sé que a mí me molesta, por ejemplo, luego de que se haya dado un setup perfecto, pues el trade se vaya sin mí. Hay gente que no le molesta nada y le da igual tener una operación en toda la semana. Claro. ¿Vale? Yo es que se me caducan las cuentas, si hago eso, pero se me van las cuentas, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que he encontrado la manera es de tenerlo todo sistemático, pero ir diversificando el riesgo. Entonces, pues mira, a lo mejor no he ganado un 2%, pero sí que he ganado 1 porque he entrado con la mitad de riesgo y no se ha dado el... Y no lo desperdiciaste del todo. Exacto. Al final es encontrar mecanismos con los que tú también te sientas cómodo. 100%. Y pienso que también es lo más importante que debes trabajar también con todos tus clientes. Sí. Así que pues nada, Edgar, yo creo que ha sido tremendo podcast. Yo creo que ha quedado muy bueno y esperemos que haya un 6º podcast o un 5º podcast. No sé cuántos llevamos, pero bueno. Los que quieras. Claro. Lo que pasa es que ya tendremos que empezar a buscar temáticas concretas. Porque yo la verdad que cuando vengo a hacer estos podcasts no me preparo nada. Claro. Entonces, yo para mí Chelo ya es como un amigo, es como uno más de la familia. Me cae súper bien y pienso que el trabajo que está haciendo en los podcasts es brutal. Pienso que está aportando un valor increíble. Entonces, si vamos a hacer más podcasts, yo encantado. Pero sí que es verdad que deberíamos de buscar como... un tema así en concreto. Temas específicos para los que haremos hablar. Más cosas. Y cualquier cosa, yo encantado de aportar contenido, como el vídeo de la herramienta del CME o cualquier cosa, cualquier herramienta, cualquier material, ya sea en PDF, en vídeo o lo que sea, estaré encantado de aportarlo. Brutal, Edgar. Mucho gusto. Igualmente.